¿Qué tal, Martín? Buenos días, gracias por llamar. No, muchas gracias a usted por atendernos, porque no es un tema nuevo, aunque vuelve a resurgir justamente con este proyecto, el discutir si Julio Argentino Roca es un prócer que hizo mucho por Argentina, o si es un genocida, o si es ambos. ¿Por qué tanta polémica por la figura de Roca? Bueno, sí, como vos decías recién en la apertura, acá la cuestión de la estatua es algo que se viene debatiendo ya hace muchos años, ¿no? Hace unos 15 o 20 años, que esa estatua es intervenida permanentemente, ya sea grafiteada o de formas artísticas, en donde lo que se denuncia justamente son los crímenes que esa estatua recuerda. Como vos decías recién en el inicio, esta estatua es el Roca militar, ¿no? Es el Roca que llega el 25 de mayo al Río Negro y que viene a conquistar esta zona. Bueno, la polémica se desata porque claramente es una de las figuras principales del proceso de consolidación de nuestro Estado Nacional. Ahora, lo que la investigación histórica y la denuncia de los pueblos originarios viene haciendo en las últimas décadas es poner en evidencia que todo el proceso de conquista, ya sea del desierto o de la zona del Chaco y Formosa, fue a través de una violencia destinada no a guerreros o a un ejército par, sino a las familias indígenas que fueron desde ahí sometidas dentro del Estado Nacional, ¿no? Y de una forma muy cruenta que hemos reconstruido a lo largo de estas décadas. Claro, es decir, eso históricamente está comprobado, ocurrió. Sí, por supuesto, nosotros hemos dado cuenta ya, digo nosotros, en un colectivo amplio de lo que es el sistema científico nacional, ¿no? Sí. Hemos dado cuenta de lo que sucedió en esa década que comienza en 1878 y 1888, en el cual se avanza militarmente por medio de diferentes campañas, y a la vera de los fuertes y fortines se instalaron campos de concentración, desde los cuales se distribuyó por lo menos, o sea, como un piso mínimo numérico que sale de las fuentes oficiales, 12.000 personas desde la Patagonia hacia el resto del país. Justamente Tucumán es una de las zonas de llegada de mano de obra indígena esclavizada que se da en este contexto para trabajar en la industria azucarera, ¿no? Claro. Ahora, la visión de aquellos que se resisten a cuestionar la figura de Roca tiene que ver, por un lado, hablan de la gestión en lo que es la educación libre, laica y gratuita, ¿no? Que, bueno, curiosamente hay quienes apoyan la figura de Roca, pero están en contra de la educación pública. Es una cuestión paradójica. Por ejemplo. Sí. Pero no solamente eso, sino que tiene que ver con la ocupación de la Patagonia, y hay muchos que dicen, si no lo hubiera ocupado Roca, hoy sería de Chile, por ejemplo. Bueno, claro, o sea, vos decías también en la apertura, fue 2 veces presidente en un contexto de consolidación del Estado, ¿no? En donde todo este desarrollo era parte del proyecto político del Partido Autonomista Nacional. Ahora, en relación a la ley 1420, por supuesto que estamos de acuerdo en que exista una educación pública, laica y gratuita. Ahora hay que ver también cómo llega ese proyecto, que era un proyecto más bien liberal, no conservador de la época, y también qué es lo que sucede y cómo se instrumenta. ¿Por qué lo digo? Porque en la Patagonia, por ejemplo, todas las escuelas que se instalan después de la ocupación militar las lleva adelante la Iglesia a través de los misioneros salesianos. Entonces, en estos lugares, por ejemplo, tanto que estamos hablando casi de la mitad de lo que hoy es nuestro territorio nacional, ¿no? Los territorios nacionales del sur y del norte estuvieron, digamos, en una estrecha relación entre el Estado y la Iglesia, bastante menos, digamos, se desarticula bastante la idea de esta separación tajante de Iglesia y Estado, cuando en la práctica es la Iglesia la que lleva adelante, por ejemplo, todo lo que es el desarrollo de las escuelas en estas regiones. Entonces, si bien estamos de acuerdo, también hay que ver qué sucede históricamente, ¿no? Eso es lo que quería decir. Y en relación a la otra parte que me preguntabas, que es lo que tiene que ver con esto sería Chile, bueno, primero hago una salvedad que hacemos todos los historiadores, que es que nosotros no hacemos historia contrafáctica, ¿no? No decimos qué hubiese pasado sí, sino que ya estaríamos en un plano más literario. Pero lo que sí quiero decir es que de lo que podemos dar cuenta es que el ejército argentino y el ejército chileno colaboraron en el proceso de sometimiento de los pueblos originarios, y que eso comenzó en la década de 1870, con préstamos de intelectuales, préstamos de oficiales, acuerdos entre ambas partes, acuerdos de no transgresión de la frontera, es decir, hubo más colaboración que esta idea de un Chile que se quería apropiar de la Patagonia, ¿no? Claro. O sea, son parte de los mitos que hay que desandar también. Claro. Ahora, a ver, uno se queda con el tema de la estatua, más allá de que se la remueva o no, la discusión no va a terminar ahí, ¿no? Porque los partidos políticos, sobre todo, la retoman siempre porque, me parece a mí y hasta la gente también, identifica la idea de
Roca genocida como una propuesta del kirchnerismo, y aquello que se opone al kirchnerismo dice no, hay que enaltecer la figura del expresidente. Bueno, sí, la verdad eso creo que tiene más bien una escena construida a nivel nacional porque no es lo local, ¿no? O sea, sí. El partido local no es kirchnerista, es un partido vecinalista y justamente no está tomando un posicionamiento político, eso es una de las críticas que se hacen acá a nivel local, sino que lo que está diciendo es que corre la estatua para evitar el conflicto social que se genera, ¿no? Es decir, no es que lo está haciendo en un gesto de reparación histórica, sino que más bien está tratando de tapar lo que también algunas voces dicen que siga Roca en el medio de la plaza, así podemos seguir debatiendo este tema, claro. Si no va a quedar marginalizado, ¿no? Claro, o sea, básicamente podemos decir que el intendente Bariloche está tomando una postura neutral en este debate polémico. En el que, claro, él no, digamos, ni de un lado ni del otro. Sí, y lejos está, digamos, de lo que es la grieta política, ¿no? O sea, no forma parte de eso, por lo menos acá a nivel local, ¿no? Sí, no sé por qué se interpreta de esa manera a nivel nacional. Claro, bueno, es que es difícil no quedar subsumido en la polarización, ¿no? De quienes están de un lado y del otro lado de la vereda, cuando hay que recordar que también hay grises en esto. Sí, no, y digamos, algo que podemos decir que atraviesa la grieta es que la identidad nacional que se configura en este momento en el cual Roca es presidente y hace las conquistas militares, es la de una Argentina de blancos que descienden de los barcos, en donde justamente se oculta la diversidad que tiene nuestro país, así como los crímenes que se cometieron y se siguen cometiendo contra los pueblos originarios, ¿no? Y esto no atraviesa la grieta porque todo cuanto presidente pasó por nuestro país dijo en algún momento, los argentinos descendemos de los barcos. Sí, es verdad. Pilar, me parece muy importante esto que mencionó, que no se trata de censurar a alguien que fue presidente de Argentina, tuvo participación importante en la construcción de la nación que hoy conocemos, sobre todo también representa hoy un simbolismo, pero no se puede justificar un genocidio por decir hoy la Patagonia no sería parte del territorio si no se hubiera hecho la conquista del desierto. Me parece que no hay que desconocer las dos cosas. Exactamente. Y una cosa que también tenemos que decir es que Roca es un héroe de clase, es decir, de una clase social que se instala también en ese periodo y que se beneficia ampliamente de estos procesos. Digamos que lo que es la distribución sistemática de mano de obra que favoreció distintas industrias y polos de crecimiento de nuestro país, como la vid en Mendoza, el azúcar en Tucumán, justamente se están favoreciendo por estas opciones de clase que se dan a partir de los financiamientos que la oligarquía también hace a pertrechar el ejército y realizar esas avanzadas y quedarse con las mejores tierras también, claro. ¿No? Que esa es la gran disputa en estas regiones. Claro, y estaba este pensamiento también sobre todo del PAM, ¿no? Del partido de todo lo que viene de afuera, todo lo extranjero, viene con civilización y lo que está ocupando aquí es la barbarie. Claro, por ejemplo la Patagonia, las tierras que se ocupan, primero que toda la zona sur de Buenos Aires es ya entregada antes de la ocupación militar, ¿sí? El agrimensor venía por adelante del ejército, no por detrás, es decir que ya estaban asignadas esas tierras a quienes se la iban a quedar, que son quienes financiaron la campaña. Ahora, las tierras propiamente dichas de la Patagonia, las grandes distribuciones que se hacen al principio, o sea, paralelamente, mientras existían todavía los campos de concentración de indígenas, fueron a grandes compañías de tierras, inglesas, por ejemplo, muchas de ellas en la zona norte y en el sur también, entre otras, ¿no? Claro. Y también a aquellos amigos de la oligarquía que fueron beneficiados con campos que nunca en su vida ocuparon, por ejemplo. Entonces, esos son quienes se beneficiaron de este proceso. Solo para cerrar, Pilar, porque hoy está muy en boga el tema del fraude electoral, ¿no? Aquel que pierde le cuesta reconocer el triunfo del otro, y usted me va a corregir si me equivoco, pero el Partido Autonomista Nacional, en una época donde el voto no era secreto, acumula la mayor cantidad de denuncias de fraude electoral que el de la historia. Sí, absolutamente. Además hay que entender cómo era el proceso electoral en ese momento. Digamos que la capacidad que tenía quien llegaba al poder era la de movilización de hombres que iban obligados a cantar el voto, ¿no? Es decir, la capacidad era lo que se llaman las maquinarias electorales, era cargar gente, llevarla a votar y obligarla a votar frente a la mirada de su patrón o la policía local para que dieran cuenta de quién era su candidato, ¿no? Y si no, por supuesto, perdían el trabajo, o iban apresados o tenían consecuencias. Entonces, esa es la forma en la cual Roca llega al poder. Claro. Me parece importante, Pilar, porque nos encanta recordar nuestra historia como una historia de héroes, donde se hizo todo bien, pero esto también es parte de lo que fue la construcción de la República Argentina.
Absolutamente, sí, por eso nos gusta que esta estatua se debata de esta manera, ¿no? Bien. Pilar, muchísimas gracias por su tiempo. A ustedes, por favor. Hablábamos con la docente en Historia e investigadora del CONICET, Pilar Pérez.